¿Cómo les acaba de ir? ¿Bien? Bien, profe. Ok, me alegra, perfecto. Que todo esté muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio a lo que es la sesión del día de hoy. Entonces, pues yo ya les había adelantado un poco a ustedes la última clase, cómo iban a ser las dinámicas de aquí en adelante. Sí, el objetivo es que la clase sea mucho más práctica ya a partir de este segundo corte que lo que veníamos realizando, ¿no? Les comenté que cada uno de ustedes tiene que, les comenté que cada uno de ustedes tiene que hacer una planeación, una planificación sobre una sesión de clase correspondiente a educación física, del cual yo les iba a brindar, o yo les voy a brindar a ustedes como tal, cuál es la temática que vamos a trabajar, que van a trabajar, ¿sí? También recordándoles que el objetivo es que vamos a intentar abarcar la mayor parte teórica los días martes, ¿sí? Porque todavía falta teoría por ver, o al menos hacer unos repasos y demás. Y los días viernes es cuando ustedes van a hacer esa exposición de lo que es la planeación, ¿sí? También recordándoles que referente a la planeación, bueno, ahorita les voy a compartir, ustedes van a tener un formato en el cual yo les voy a compartir, un formato el cual ustedes tienen que diligenciar para hacer la planeación y van a tener un formato de evaluación en el cual ustedes van a evaluar la planeación de sus compañeros. ¿Listo, muchachos? Entonces, vengan y les comparto aquí la pantalla. Hola, bien. Listo, ¿ya logran visualizar la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Bueno, ya a partir de hoy pues daríamos oficialmente el inicio del segundo corte. ¿Listo? Entonces espero que no los estoy escuchando casi. Entonces, bueno, les comparto. Este sería el primer formato que ustedes van a diligenciar. Este formato que se tiene aquí es el formato en el cual ustedes van a realizar la planeación de la clase, ¿sí? Y la cual ustedes nos van a compartir a nosotros. Entonces ustedes pueden chequearlo, se los muestro aquí a grandes rasgos. Ya yo se los compartiría a ustedes por medio de la plataforma para que ustedes también pues le echaran una revisadita mayor y a los estudiantes con los que ya empezamos a hacer la planeación, pues para lo que tengan más en cuenta. Entonces tenemos aquí el docente, la asignatura obviamente va a ser de educación física, el grado sí es el que yo les voy a brindar a ustedes, la temática también yo se las voy a brindar a ustedes, ¿sí? Eso porque todavía nosotros no tenemos un currículo diseñado y estipulado. Tengan en cuenta que el diseño curricular es uno de los puntos fundamentales que vamos a tratar en el tercer corte. Prácticamente ustedes tienen que presentar un producto final que va a ser ese diseño curricular, ¿sí? El objetivo general, ustedes ya lo definen teniendo en cuenta la temática que se les brinde, al igual que lo que son los objetivos específicos y los logros. Ustedes hacen ya la definición de esos conceptos teniendo en cuenta la temática que yo les brinde que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Y teniendo también en cuenta lo que es el grado. Entonces aquí ustedes pueden encontrar estos recuadros dentro de la planeación. Primeramente la fase, ¿sí? Por lo general, ustedes tienen conocimiento de cuántas fases se divide una planeación. En tres, profe. En tres, profe. En tres. Exactamente. ¿Cuáles son? Inicial, Inicial, central, intermedia y final. Ok, ¿listo? Inicial, si la quieren llamar central o intermedia, como ustedes deseen, y la parte final. Entonces, siempre la planeación que nosotros vamos a enfocarnos, más específicamente en la clase de educación física, va a tener esas tres fases. ¿Ok? Aquí ustedes van a colocar lo que son las actividades o las estrategias de aprendizaje, ¿sí?
Las actividades o estrategias de aprendizaje, ustedes ya mirarán cómo las van a desarrollar, eso ya es de libre albedrío de ustedes y del conocimiento que ustedes poseen como tal. En herramientas didácticas, tengan en cuenta que, bueno, aparte de que ustedes colocan las herramientas que van a utilizar durante la sesión, como pueden ser, un ejemplo, conos, aros, pelotas y demás, también vayan a tener en cuenta de pronto otro tipo de herramientas didácticas, como pueden ser, no sé, presentaciones, diapositivas, porque ustedes en algunos casos también van a tener que editar lo que son clases de carácter teóricas, ¿no? No netamente clases de carácter práctico. Listo, bueno, la duración de la actividad, que eso ya lo tendrían en específico ustedes. Yo también les voy a compartir cuánto va a ser la duración de cada clase o cuánto tiempo va a estar estipulado cada clase. Y lo que son los criterios o recursos evaluativos. Cuando nosotros hablamos de criterios y recursos evaluativos, es cómo nosotros vamos a hacer la evaluación de esas actividades. Sí, eso tiene que estar estipulado en cada una de las planeaciones de la clase. Igualmente, tener en cuenta que, bueno, digamos que aquí hay aspectos que se supone que ustedes ya los vieron, como es la planeación, que la vez pasada estamos hablando un poco de eso, la evaluación, la metodología y demás. Durante este segundo corte, el objetivo es que yo les voy a reforzar todos esos aspectos. Yo les voy a dar un refuerzo referente a eso para que ustedes tengan una concreta realización de lo que es este plan o esta planeación. ¿Sí? Si ustedes denotan acá, tenemos lo que es el plan A seguido del plan B. ¿Sí? En todas las planeaciones que ustedes van a presentar, bueno, en este caso que solo van a presentar una planeación, este corte, tienen que implementar tanto el plan A y el plan B. O sea, independiente de que yo como docente tengo el plan A y lo puedo desarrollar, dentro de la planeación tiene que estar estipulado el plan B. ¿Listo? Este sería el primer formato que yo les voy a compartir a ustedes, el formato de sesión de clase. Ya tenemos el segundo formato, que sería el formato de evaluación. Profe, perdón, qué pena. Cuéntame. Ahorita tú nos vas a explicar como tal cómo se llena el otro formato o no. Pues les doy una explicación. Ahorita les voy a dar una explicación de carácter global sobre lo que es la planeación. ¿Sí? La planeación o la planificación. Y cuando hace referencia al otro formato, hace referencia a este formato, ¿no es cierto? Al de Sí, la señor. sesión. Listo. Bueno, ahí les está dando una explicación, pero si quieren ahorita más adelante les doy una explicación más de carácter específico. ¿Listo? Para los que tengan dudas e Ok, inquietudes. bueno. Perfecto. Entonces les comparto acá el siguiente formato, que sería ya el formato con el cual ustedes van a evaluar a sus compañeros o la sesión que ellos realizan como tal. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí hay una serie de indicadores. En este caso tenemos lo que son 15 indicadores. Cada uno de los indicadores, ustedes lo único que tienen que mirar es en cuál de estos cinco eh, números referentes a la escala de valoración, ustedes lo colocan, ¿sí? Entonces, ejemplo, presenta un plan, una planificación de trabajo para el desarrollo de las diferentes actividades a ejecutar. Ustedes miran, listo, si lo presentó, no lo presentó, pues si no lo presentó, no cumple con la escala de valoración. Si lo presentó, cumple, si es bueno o si cumple con un mínimo requerido. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Ustedes hacen eso con cada uno de estos ítems. Entonces, miren, aquí ustedes van a, bueno, como no se puede hacer la actividad de carácter presencial, pues nos enfocamos en la presentación que ustedes realicen en la exposición. Entonces, expresa adecuadamente y de forma entendible la temática a trabajar, su relación con la asignatura y el grado a la que va dirigida. El objetivo general es coherente y está acorde a la temática. Eso es uno de los puntos en los que vamos a tener un poco de énfasis también, cómo ustedes desarrollan los objetivos, también los logros.
Tanto logros como objetivos específicos poseen relación directa con la temática a tratar. El objetivo general están bien redactados, mirar a ver si están bien o mal redactados. Hoy vamos a ver un poquito más específico lo de los objetivos, aunque ya lo vimos en una sesión anterior de forma global. ¿Sí? Explica el modo o criterios de evaluación de la sesión. Como les mencionaba, pues es un factor de carácter importante, la evaluación, porque es algo en lo que muchas ocasiones nosotros fallamos. ¿Sí? No colocamos los que son los criterios de evaluación. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación correspondiente a la actividad que están desarrollando los estudiantes? Propone un orden lógico, articulado y coherente en las diferentes actividades a realizar durante la sesión. Digamos que ahí ustedes ya tienen un conocimiento referente a eso. Saben que cada una de las sesiones, nada más ahorita con lo que estábamos viendo, las fases que ustedes implementan en las sesiones, allá empezamos por un orden lógico. ¿Sí? Formula recursos y estrategias metodológicas, incluye estrategias para el proceso de construcción del conocimiento, organiza el tiempo en función de las necesidades y características de los estudiantes. Eso es algo que deben tener muy en cuenta, ya que a un estudiante de preescolar no puedo mandar el mismo tiempo en determinada actividad que a un estudiante de sexto, por decirlo así. Realiza la clase manteniendo la motivación en el estudiante, aunque, como les mencionaba, pues no podemos hacer esto de forma presencial, pues el objetivo es que por medio de las actividades que ustedes propongan, nosotros logremos identificar si se tiene o no esa motivación del estudiante. Demuestra dominio de la temática a tratar, eso lo evidenciaremos durante la exposición que ustedes nos presenten. ¿Sí? Las estrategias de ejercicio de actividades pedagógicas son innovadoras. Eso es algo importante también a especificar porque pues tenemos la costumbre de nosotros realizar las mismas actividades durante todas las sesiones y pues en ocasiones es importante que vayamos innovando. ¿Listo? Este también maneja un tono de voz apropiado, se comunica claramente y su lenguaje corporal se relaciona con aquello que expresa, pues no lo podemos ver específicamente, pero sería por medio de la exposición que ustedes realicen. Selecciona recursos y materiales adecuados de acuerdo a las características de los estudiantes y la temática a trabajar. Utiliza la terminología correcta y presenta una segunda opción de clase, ¿sí? Que era lo que hablábamos del plan B. Entonces aquí ustedes colocan un criterio personal sobre la sesión de clase de su compañero, de pronto si tiene alguna recomendación y alguna sugerencia a realizar. Esos criterios de carácter personal, qué pena, serían la retroalimentación que le vamos a hacer a los mismos estudiantes. ¿Sí? Ellos van a tener, en el momento en el que ustedes realicen esta evaluación, los estudiantes que hicieron la sesión de clase van a tener acceso a estas para identificar cómo les fue. Esta ya es la clasificación que ustedes le dan de forma ponderada. Ya saben, tienen 15 ítems a evaluar y pues ahí ustedes sumarían y dirían entre 15 cuánto les da según los, los parámetros evaluativos. ¿Sí? El nombre del evaluador, el nombre del evaluado y en este caso pues el docente encargado. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna inquietud? Aparte de la que ya comentó la compañera. ¿Ninguna? Profe, ¿cómo va a ser la presentación? O sea, de cada uno individualmente. Bueno, cuando hace referencia a cómo va a ser la presentación, ¿a qué específicamente te estás enfocando? ¿A la presentación en PowerPoint o...? No, pues no sé, entiendo que hay que socializarlo, ¿no? Sí, O solamente hay que enviarlo. no, ustedes lo socializan. ¿Sabes lo que les digo? Exacto. Entonces, a eso, profe, o sea, la socialización, digamos, todo la tenemos que tener lista y usted dice, pues pasa y la exponemos o nos da una fecha a cada uno. No, en este caso yo les voy dando a ustedes una fecha a cada uno. Yo les digo, listo. O sea, nosotros tenemos como tal en este segundo corte 5 semanas de clase. ¿Sí? Sí, mal no recuerdo, ustedes son un total de 22 estudiantes. Yo la vez pasada uno de ustedes me comentó que si iba a ser por parejas o de grupos o individual, qué pena, yo les comenté que era de carácter individual, ¿listo?
Pero bueno, eso también lo estoy en este momento especificando. Yo a cada uno, creo que los viernes expondrán por mucho 3, 4 estudiantes, pero yo con tiempo anticipado, digamos, el día de hoy ya les informaré a los primeros que tendrán que realizar una exposición, bien sea este viernes o el otro viernes, ¿sí? Y con ese tiempo anticipado para que ustedes puedan realizar la planeación, si ustedes tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud o si necesitan alguna asesoría me pueden comunicar. Y ya el día de la exposición ustedes nos hacen la presentación neta, no es necesario que hagan una presentación en PowerPoint ni nada por el estilo, únicamente que nos muestren lo que es este formato ya diligenciado y que nos den a explicar todo el procedimiento. Y como les venía comentando, dentro de las actividades, pues ustedes van a tener en cuenta, yo les mencionaba que ya este corte por lo general no vamos a trabajar las actividades que veníamos haciendo el corte pasado de hacer mapas mentales o línea de tiempo o algo así por el estilo, sino ya ustedes van a coger una de las actividades que propone su compañero de la parte central y ustedes lo que van a hacer es realizarla para que ustedes tengan ya un enfoque mayor y puedan hacer mejor esa evaluación. Entonces, si expusieron 4 compañeros, entonces cojo una actividad de cada uno de ellos y realizo 4 actividades y ustedes lo que van a subir es la evidencia de la realización de esa actividad. Entonces ustedes van a tener 2 actividades a realizar por semana prácticamente. Uno, lo que va a ser la evaluación del compañero, ¿sí? Y 2, lo que va a ser esa evidencia que ustedes realizan haciendo la actividad como tal, ¿sí? Al igual que como les comentaba, bueno, los compañeros que están viendo paralimpismo conmigo en la mañana, al igual que les comentaba en paralimpismo, en el momento en que usted tiene que hacer la exposición, en ese momento pues usted no tiene que hacer como tal esa actividad, ¿sí? Sí tiene que hacer la evaluación de los otros compañeros, pero no se le va a pedir en ese momento que usted realice como tal esa actividad. ¿Listo? Profe, esas evidencias que son una foto, un video. Aquí lo más recomendable es un video, ¿sí? Obviamente va a ser un video de corta duración, en donde ustedes evidencien que la están realizando. Ok. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, ¿quién más tiene más dudas? ¿Alguien tiene más dudas? La actividad, digamos, uno la escoge o la que toca subir, la actividad que uno tiene que subir. Sí, Uno la escoge. eso ya es de carácter libre, ustedes escogen la que ustedes deseen realizar, ¿sí? Obviamente, como les dije, tiene que ser una actividad de la parte central, no puede ser de la parte inicial ni de la parte final, ¿sí? Sino una actividad que ya esté enfocada en el objetivo general y específico de la temática planteada, ¿ok? Profe, ¿cuántas actividades tienen que estar planteadas en el tema central? Eso ya lo deciden ustedes, porque ahí ya como les mencionaba, pues eso ya es libre decisión de ustedes como docentes de estipular cuántas actividades. Yo les voy a dar un tiempo estipulado a ustedes para realizar la clase, ¿sí? Bueno, les pongo, el tiempo estimulado como tal va a ser de 1 hora y 40 minutos, ¿sí? 2 horas académicas, hablando así. Va a ser de 1 hora y 40 minutos. Ustedes miran cómo organizan ese tiempo para la realización de la clase. ¿Sí? Listo, profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces les voy a compartir lo que es la temática del día de hoy. Como les venía diciendo, pues vamos a hablar de lo que es la planificación, pero ah, de un carácter de forma global, ya que la planificación se desgloba en varios puntos de carácter específicos. Entonces, primeramente ustedes me podrían mencionar bajo su concepción qué entienden por planificación. Podrían decir planificación o planeación. ¿Listo? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando se les menciona planificación?
Es como estructurar. Listo. Aquí la compañera menciona que es como estructurar. ¿Listo? Por eso vamos a estar hablando de una estructura, ¿no? Sí, hace referencia aquí a la compañera. Cuando nosotros miramos, digamos, un, un edificio similar, o similares, sabemos que tiene una estructura bajo los cimientos como tal, ¿sí? Entonces ahí podríamos empezar bien. ¿Qué otro concepto pueden tener de planificación? ¿Qué se les viene a la cabeza? Es algo que nosotros trabajamos diariamente. Ordenar los Profe, paso a conocimientos. paso para cumplir un objetivo. Listo. Aquí hablan de un paso a paso para cumplir un objetivo y el otro compañero está hablando de ordenar. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de planificación estamos haciendo énfasis en eso. Digamos que si hablamos de ese paso a paso lo podríamos correlacionar con ordenar. ¿Sí? ¿Qué más se les viene a la mente cuando hablan de planificación? Escoger las formas y los métodos para realizar algo. Aquí el compañero está hablando de escogencia, ¿sí? ¿Cómo? Ahí podríamos hablar del cómo, ¿no? Que estás hablando de las formas y los métodos, del cómo voy a alcanzar algo están mencionando. Ahí estaríamos también entrando con relación a lo que dijo el compañero anterior, un paso a paso para alcanzar un objetivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que están mencionando nos lleva hacia el alcance de un objetivo de carácter específico. Cuando nosotros hablamos de planificación, nosotros nos enfocamos en ello, en alcanzar un objetivo. Entonces, si ustedes ven aquí, digamos, les tengo unas pequeñas definiciones sobre lo que es la planificación. Entonces, empezamos mencionando que es un proceso administrativo y de gestión organizacional, ¿sí? Que era prácticamente lo que ustedes hablaban. Cuando nosotros hablamos de un proceso administrativo, ¿a qué haríamos referencia allí? ¿Qué hace un administrador en una empresa o qué hacen ustedes como administradores? Dirigir, ¿no, profe? Ahí hablamos de dirigir, ¿sí? Pero previo a dirigir, ¿qué podríamos mencionar que hace el administrador? Ordenar, ¿no? Exactamente. El administrador lo primero que hace es ordenar, ¿sí? Él ordena cómo va a estar todo estipulado. Entonces, por eso aquí hablamos de un proceso administrativo y de gestión organizacional, ¿sí? ¿Cómo organizo todo para llevarlo a cabo? Entonces ahí empezamos a hablar de lo que es la planificación. ¿Cómo organizo yo todo para llevar a cabo determinada dinámica? Ahí les estaba poniendo el ejemplo de una empresa. Entonces, primeramente el administrador organiza y después ahí sí, bueno, lo que menciona el compañero que hacía la parte de líder, de dirigir en este caso, pero previo hace una organización. Entonces, no sé, Marta se va a encargar en este momento de realizar lo que es la contabilidad, Pedro se va a encargar de llevar los envíos que nos pidieron el día anterior. Sí, digamos que son ejemplos de carácter global, pero para que tengamos una comprensión neta de ese proceso. ¿Ok? Aquí ya hablamos desde un contexto de carácter pedagógico. Estamos mencionando que es un instrumento con el cual los profesores o los docentes organizan las prácticas educativas. ¿Sí? ¿Ustedes qué entienden allí como por prácticas educativas? Organizar las sesiones. Las sesiones de clase, ¿no es cierto? Ahí estaríamos hablando ya de sesiones de clase. Cuando hablamos de prácticas educativas, estamos enfocándonos en las sesiones o todo lo que tenga que estar relacionado con esa didáctica educativa. Entonces, si nosotros miramos acá, es el instrumento con el cual los profes, en este caso ustedes como profesores, yo como profesor, hacemos una organización de esas sesiones de clase o esas prácticas educativas. Podríamos también mencionar las prácticas educativas como, bueno, si nosotros lo correlacionamos con el entrenamiento deportivo, lo que son los macrociclos, ¿sí? Los micros, ahí estaríamos enfocándonos en esas prácticas de carácter educativas y estaríamos ya poniendo en práctica lo que se habló anteriormente, cómo yo administro esas prácticas educativas, ¿ok? Entonces tenemos este tercer ítem que les menciono aquí,
articulación de los contenidos a trabajar. ¿Ustedes cómo pueden o cómo interpretan este ítem que les estoy mencionando acá? La articulación de los contenidos a trabajar. La conexión. Que sean secuenciales, profe, que se conecten unos con otros y no sea enseñar una cosa que de pronto y así. Exactamente. En este caso, bueno, recuerdan que cuando les hablé de currículo veíamos unas formas de enlazar los contenidos, ¿sí? Que una era secuencial, otra era en red. Sí, Exacto. Entonces ahí cuando hablamos de esa articulación, como su nombre lo indica, pues si nosotros hacemos correlación a las articulaciones, cuando, bueno, si hablamos del cuerpo humano es cuando se unen en la unión, es la unión de dos o más huesos, ¿no? Y aquí, como lo estaba mencionando la compañera, qué pena, es esa articulación que se tiene entre los contenidos específicamente, que no estén de forma individualizada. No es que el día de hoy yo voy a editar, estoy viendo atletismo, ¿sí? Más específicamente atletismo de pista. El día de hoy yo edité, listo, voy a ver los que son los 100 metros planos, ¿sí? Y el día de mañana digo, listo, si vi ayer lo que eran los 100 metros planos, lo más probable para que se articule, voy a seguir con las pruebas de velocidad y voy a ver, bien sea los 200 metros planos o puedo ver lo que son las 100 metros vallas y hacer la correlación que tienen entre esas mismas. ¿Sí? No es que el día de mañana yo diga, listo, vi los 100 metros planos y voy a empezar a ver lanzamiento con jabalina. ¿Sí? Tienen que estar articulados. Un ejemplo que les puedo brindar, digamos, podría ser lo que es en las matemáticas también. ¿Sí? En las matemáticas, lo que les mencionaba la vez pasada, por lo general, pues uno las ve de forma consecutiva, pero entonces, si voy a ver suma y posterior a ello voy a ver la multiplicación, ¿cómo se lo vayan teniendo en cuenta en el momento en el que realicen la planeación? Listo. Cuando hablamos también de la planeación, nos enfocamos en este aspecto, en la metodología que nosotros vamos a utilizar. ¿Ustedes qué entienden por metodología? La vez pasada también hablamos un poco de metodología. ¿Qué se les viene a la mente cuando mencionamos metodología? Como la herramienta que se va a usar para llegar a algo en específico, para desarrollar algo. Perfecto. Aquí hablan de la herramienta que se va a usar para llegar a algo en específico, ¿sí? Podríamos mencionar que es el cómo, ¿no? El cómo voy a hacer para que se cumpla en este caso lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces tenemos la metodología enfocándonos netamente a cómo voy a trabajar yo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a utilizar para ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces les comento, como les mencionaba, pues el día de hoy vemos lo que es la planeación de forma global. Ya a partir de la siguiente sesión pues ya la veremos a aspectos específicos. Lo que es la metodología es uno de esos aspectos específicos en los cuales nosotros vamos a hacer énfasis para que ustedes tengan un mayor conocimiento de los diferentes tipos de metodología, cuáles son los que se adaptan más específicamente a el contexto en el que ustedes están trabajando, que sería el contexto deportivo, empezando desde las clases de educación física, ¿sí? Las estrategias pedagógicas y aprendizaje. ¿Qué se les viene a la mente como estrategias pedagógicas? Las diversas maneras que uno puede encontrar para poder enseñar eso que quiere enseñar. Listo. Aquí hablan de las diversas maneras o formas que uno puede encontrar para transmitir el conocimiento, ¿no? Si yo les hablo a ustedes de metodología y estrategias pedagógicas, ¿ustedes ven alguna diferenciación o se les haría similares o iguales? ¿Qué mencionan? ¿Qué opinan? Yo creo que son similares, más no son iguales, porque, digamos, la metodología creo yo que es algo ya que está como
como estipulado, ¿me va a entender? En cambio, las estrategias yo las relacionaría con la manera que yo como docente eh, adquiero para poder llegar al estudiante o para poder enseñar de una manera más fácil o dinámica. No sé si estoy equivocada. A ver, ¿quién tiene otra percepción? ¿Alguien que tenga otra percepción? Entonces, bueno, referente a lo que menciona la compañera, está en lo cierto. Cuando nosotros hablamos de una metodología, es cuando nosotros hablamos de algo ya de carácter global, algo que nosotros consideramos, o como lo estaba mencionando ella, ya está estipulado. Por eso les digo, nosotros vamos a ver los diferentes tipos de metodología que se pueden implementar. Pero si nosotros hablamos de estrategias pedagógicas, ya podríamos hacer referencia de que es algo personalizado, algo individualizado. Yo estoy utilizando lo que es la metodología de carácter activa, un ejemplo, pero no me está dando resultado. Entonces, ¿qué estrategia pedagógica voy a utilizar dentro de eso de metodología para poder transmitir ese conocimiento y que el aprendizaje se dé? ¿Sí? Entonces ahí lo que estaba mencionando la compañera está bien como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hablamos también dentro de la planeación, hacemos énfasis de los materiales que se van a utilizar dentro de la sesión de clase en este caso Orlando, ¿sí? Y lo que es la secuencia correcta de las actividades a realizar, que era lo que les mencionaba anteriormente en el momento en el que ustedes van a realizar una planificación, ¿sí? Tiene que tener una secuencia predeterminada, por así decirlo, ya que si nosotros realizamos una planeación con una secuencia de forma inadecuada, pues los principales afectados serían en este caso lo que son los estudiantes. ¿Listo? Entonces eso para dar inicio a lo que es la planificación. Aquí les muestro el para qué sirve y por qué planificar. ¿Sí? Cuando yo les menciono acá reducir el nivel de incertidumbre, ¿ustedes qué pueden entender por ello? En la planificación, ¿por qué tenemos el hecho de reducir el nivel de incertidumbre? ¿Cómo lo podrían ustedes catalogar, entender? Porque se reduce, por ejemplo, lo improvisado, ¿no, profe? Lo que es al azar, eso se anula. Ok, aquí hablamos de improvisación. ¿Sí? ¿Qué más se les viene a la mente? Pues porque digamos que podemos llenar ese vacío de lo desconocido. Ok, mencionas el vacío de lo desconocido. Entonces tenemos acá ya lo que es improvisación, vacío de lo desconocido. ¿Qué más? Que las personas sepan qué es lo que se va a realizar. Aquí Una menciona la compañera. predisposición. Mencionan primero que las personas tengan conocimiento de lo que se va a realizar y aquí el compañero menciona lo que es una predisposición. ¿Listo? Entonces, referente a lo que ustedes han mencionado, está bien estipulado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de reducir el nivel de incertidumbre, es cuando, gracias a la planificación, nosotros ya tenemos el conocimiento neto sobre lo que nosotros vamos a estipular y lo que nosotros vamos a transmitir durante determinada sesión de clase, ¿sí? O sea, ahí hablaban correctamente cuando hablaban de eso, de improvisación. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes, bueno, los que ya están trabajando, no sé, en algún club deportivo similares, cuando ustedes van a dictar una clase, por lo general lo primero que hacen es que les solicitan a ustedes la planificación, ¿sí? Ahí ya no tenemos incertidumbre porque nosotros ya tenemos un conocimiento previo sobre lo que nosotros vamos a estipular en esa clase y cómo la tenemos organizada, cuál es la temática en específico. Importante lo que mencionaba la compañera, decía que ya las personas tienen el conocimiento sobre lo que se va a realizar. Un ejemplo que les puedo brindar a ustedes acá es de carácter sencillo, nada más lo que se hizo al principio del semestre, ¿sí? Que cada uno de sus profesores cogió lo que era el DEA, fue el plan de la asignatura, el syllabus, como lo desean llamar, y se los mostró. Les dijo, listo muchachos, esto es lo que nosotros vamos a trabajar durante todo el semestre,
Entonces ahí ya estamos reduciendo ese nivel de incertidumbre relacionado con las sesiones de clase, ¿sí? Si nosotros lo enfocamos al mundo deportivo, ¿ustedes cómo pueden ver esa reducción del nivel de incertidumbre? Un ejemplo que me puedan brindar. Pues por ejemplo, cuando se planea una clase, ¿no, profe? Si uno le dice a los alumnos que la próxima vez se va a ver como técnica sobre algo, ellos ya se predisponen al tema y no es una clase pues improvisada, como dije. Ok, perfecto. Digamos que es un buen ejemplo. La próxima clase vamos a ver, no sé, la técnica inicial para lo que es el braceo en la técnica de espalda en natación, ¿sí? Entonces eso podría ser un ejemplo neto. También podríamos ahí anticipar o cuando reducimos el nivel de incertidumbre, digamos en el contexto deportivo, podríamos dar como ejemplo el hecho de, listo, con usted nos estamos enfocando ya en lo que es el alto rendimiento, ¿sí? Por ende, la planeación que le voy a realizar no va a ser esta persona, la misma que esta persona que está en un inicio de, que está en la parte inicial de lo que es el proceso deportivo, ¿sí? Entonces, usted como está en alto rendimiento, tenemos determinada falencia, lo cual puede ser la fuerza explosiva, entonces nos vamos a enfocar en ese aspecto, en la fuerza explosiva, ¿sí? Ya conocer prácticamente lo que estamos desarrollando. En anticipar lo que va a suceder en el desarrollo de la clase, ¿cómo lo entenderían allí? De pronto, estar preparado para algo que pueda suceder y no esté planificado, Bueno, algún mencionas imprevisto. que algo que pueda suceder y no esté planificado, ¿cómo los más lo pueden interpretar? Sí, porque recuerde que aquí estamos hablando netamente de la planificación. ¿Para qué sirve en este caso? Como tener ya los objetivos claros y cómo, en qué estructura se va a desarrollar cada actividad. Listo, los objetivos claros que se tienen, cómo se va a desarrollar cada actividad, eso estaría ahí bien. O sea, ahí ya estamos, nada más como nosotros nos planteamos cómo vamos a desarrollar cada actividad, ahí ya estamos anticipando cómo va a ser la clase. Si ustedes van a realizar una clase de educación física, o bueno, les pongo el ejemplo, no, sí, sigamos con la clase de educación física. Voy a realizar una clase de educación física en la cual yo voy a trabajar la coordinación visomanual, ¿sí? Entonces yo ya me estoy empezando a anticipar qué es lo que va a suceder. Les solicito a los estudiantes, para la próxima clase me van a traer una pelota de tenis. Ahí ya estoy mirando qué va a suceder en la clase. Me puedo estar haciendo un mapa mental de lo que voy a desarrollar durante la clase, enfocado a los objetivos y ya las actividades que tengo propuestas. Entonces puedo decir, listo, me estoy anticipando, ¿cuál va a ser la primera actividad? Listo, ya hice la actividad de calentamiento, la primera actividad que yo puedo colocar es que los estudiantes cojan la pelota de tenis, la lancen al aire y con la mano hábil la vuelvan a coger, ¿sí? Y ahí ya voy mirando las segundas, la secuencia que va a tener. Digamos un ejemplo que les pongo acá es esta imagen que se ve acá de la niña, ¿sí? Ella está haciendo una anticipación. Ahí podemos ver estos dos ítems que menciona acá. Están primeramente reduciendo el nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ella se está enfocando en que va a ser un viaje, ¿sí? Entonces, nivel de incertidumbre, podríamos mencionarlo con los objetos que pone, las herramientas con las cuales ella va a viajar. Entonces, bueno, puedo viajar por medio de un barco, puedo viajar en un carro, en un avión, ¿sí? También, ¿por dónde va a viajar? Entonces, aquí cuando les pongo este ejemplo, hablamos de lo que es el anticipar. Yo voy a hacer un viaje. ¿Cómo voy a desarrollar ese viaje? ¿Sí? ¿Por dónde voy a ir? Listo, voy a viajar de Colombia, no sé, se me ocurre a España. Entonces, yo anticipo cómo va a ser ese viaje. Listo, no lo puedo hacer en avión porque no tengo los recursos. Entonces, lo puedo hacer inicialmente por carro, después voy, cojo un barco, ¿sí? Para cruzar lo que es el mar. Tengo que pasar por determinados países, determinadas ciudades.
sea, el mismo ejemplo que poníamos la vez pasada cuando hacíamos referencia al currículo. Antes de salir a casa me voy a dirigir al Parque Simón Bolívar. Entonces tomo me planteo lo que es un camino en específico y ahí ya estoy anticipando lo que va a suceder. Puedo estar también anticipando, listo, si me voy por este camino me puedo estar gastando 15 minutos, pero si me voy por este camino me puedo estar gastando 30 minutos. Si me voy en bicicleta no tengo un trancón y me gasto 40 minutos. Si me voy en bus, puede que tenga trancón, si no hay trancón me demoro 30 minutos, pero si hay trancón puede que me demore hasta 1 hora. ¿Listo? Entonces ahí para que tengamos cuenta eso, y eso es algo específico. Digamos el hecho de con todas las sesiones de clases que les dictan a ustedes. El docente ya está anticipando qué es lo que va a suceder. Listo, esta clase por mucho me tomará dictarla 1 hora, hora y media, por mucho, por exagerado. ¿Sí? No, que voy a cumplir con el horario estipulado, voy a hacer las 4 horas, entonces durante la clase voy a desarrollar determinada actividad, al mismo tiempo hago la retroalimentación. Entonces, esos aspectos específicos. Tengo aquí otro ítem que les colocaba, permite anticipar los posibles problemas y sus soluciones. ¿Cómo lo comprenden ustedes allí? Eso ya en la clase. Listo, ahí ya estaríamos hablando de la clase. ¿Sí? ¿Cómo podrían ejemplificar eso? Profe, un ejemplo podría ser, digamos, que el escenario donde uno haya planificado la actividad no se encuentre dispuesto. Entonces uno mira cuál es el plan B y modificar ya como tal la planificación, ¿no? Puede pasar. Por ejemplo, si llueve. Exacto, digamos que ahí están poniendo el ejemplo que se nos adaptaría más específicamente al área que nosotros manejamos, ¿sí? Por eso, pues aquí se les coloca lo que es el plan B, ¿sí? Nosotros cuando miramos las clases de educación física o las clases de carácter deportiva, por lo general lo hacemos a campo abierto, ¿sí? Entonces, un ejemplo que estaban colocando, llovió el día de hoy y tenía pensado trabajar lo que era la coordinación visomanual en el parque, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo un problema. Entonces, ¿cuál va a ser esa primera solución? El plan B que yo planteé. Si no puedo utilizar ese espacio, si llueve y demás, ¿cuál va a ser ese plan B? Igualmente, si el plan B no me da solución a lo que tengo, pues yo también frente a esa planificación ya tendría más opciones, ¿no? Entonces es un carácter importante de lo que es la planificación, anticipar esos posibles problemas que yo puedo tener durante determinada sesión de clase, ¿sí? Un posible problema, en este caso, lo que estamos viendo evidenciado actualmente. Entonces, cuando fue el paso de la presencialidad a la virtualidad que tenemos en el momento, nosotros como docentes, nosotros ya teníamos un plan estipulado, ¿sí? Ya teníamos el plan de la asignatura y una serie de actividades estipuladas, pero ya como se dio el paso, pues tuvimos que solucionar ese problema y con base en las mismas actividades o la misma temática, modificar las actividades a realizar. ¿Listo? Aquí les comparto lo que son dos definiciones de lo que se entiende por planificación. Entonces, ¿quién me colabora leyendo esta primera definición que la hace Guimar, por favor? Guimar 2008. La elaboración de un plan general debidamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un fin determinado, o bien como un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalización y organización de unas acciones y actividades previstas. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí, ¿qué podemos entender de esta definición? Ahí prácticamente estamos recogiendo lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Aquí hablamos de un plan, ¿sí? En este caso está mencionando un plan de carácter general. Podríamos mencionar que esa planificación puede ser un plan de carácter general, ¿sí? Plan de carácter general, la temática que voy a trabajar. Y en donde ya se encuentre organizado. Habla de una frecuencia, ¿sí? Que esté organizado y que tenga una frecuencia de carácter estipulado. ¿Hacia qué? Hacia un fin determinado. ¿Ese fin determinado qué podría ser?
el objetivo que nosotros nos planteamos, ¿no? El objetivo que se le plantea a la clase y los objetivos de carácter específicos, los objetivos que se le plantea a los estudiantes, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Aquí habla o como bien un conjunto de procedimientos. Cuando nosotros hablamos de procedimientos también estaríamos hablando de ese debidamente organizado que están haciendo acá referencia y con frecuencia. ¿Sí? Y ya hablamos acá de lo que es acciones y actividades previstas. ¿Sí? Si hacemos referencia, miren, actividades previstas y acciones es lo que nosotros ya estamos estipulado y haríamos referencia a lo que estábamos hablando aquí anteriormente. Entonces tenemos esa primera definición. ¿Qué me colabora leyendo esta segunda definición, por favor? ¿Listo? Ya leyó una señorita, ahora que me colabore leyendo un hombre, por favor. Una técnica para seleccionar los fines y los medios en función de una norma. En el nivel técnico, se trata de una serie de procedimientos orientados hacia la acción. La planificación es neutra. Éticamente, no es ni buena ni mala. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué pueden ustedes decir de lo que acaba de leer el compañero? ¿Recuerdan lo que hablábamos al inicio? Hablábamos de lo que era la administración, una gestión, ¿no? Entonces, estábamos dando el ejemplo de un administrador de una empresa, ¿sí? Lo más probable es que tenga una técnica de selección. Entonces, ahí ya estamos haciendo énfasis en la planificación, una técnica para seleccionar los fines. ¿Cómo voy a alcanzar determinado fin? ¿Sí? Los medios que yo voy a utilizar en función de una norma. En este caso, si hablamos de norma, estaríamos hablando de un objetivo. Entonces, el ejemplo que se estaba brindando con la empresa, ¿listo? Yo tengo un fin, el cual puede ser, listo, nosotros vendemos acá pianos, ¿sí? Me hicieron la solicitud de 1 o 2 pianos como tal, y el fin es que se le lleve el piano a la persona, recolectemos el dinero. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar ese fin? Ese seleccionar, lo que hablábamos ahorita. Entonces, selecciona a la persona que va a estar encargada de la contabilidad, cuánto tengo que recolectar del piano, cuánto se vende el piano, selecciona a la persona que va a estar encargada de llevar el piano a determinado sitio, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y como se menciona, es una serie de procedimientos orientados hacia la acción. ¿Por qué mencionamos aquí la acción? ¿Qué pueden mencionar de esto? Una serie de procedimientos orientados hacia la acción. Hacer algo, ¿no, profe? Orientados a hacer algo. Aquí habla el compañero de hacer algo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos ahí, estamos viendo lo que es la planificación, pero únicamente la estamos viendo estipulada, ¿sí? Como en este formato. ¿Listo? Tengo esta planificación, pero ya la acción sería llevar eso que está planificado a la realidad como tal. ¿Cómo lo transformamos en esa parte real? ¿Sí? ¿Cómo estoy transformando yo lo que es la coordinación visomanual en el estudiante? Listo, yo tengo aquí estipulado, listo, el estudiante va a lanzar la pelota con la mano hábil hacia el cielo y la va a volver a coger con la misma mano. Entonces, eso es lo estipulado. La acción, ¿cuál sería ya? El aprendizaje por medio del estudiante ya realizando esa actividad como tal. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta también lo que habla acá este autor, en donde dice que la planificación es neutra, no es ni buena ni mala. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo vayan teniendo ahí en cuenta. ¿Ok? Aquí hablamos de lo que es la importancia de la planificación. ¿Sí?
Entonces, primero, es aplicable a cualquier actividad humana. ¿Ustedes cómo comprenden esto que les menciono acá? ¿Qué quieren que le haga? Que se puede aplicar en cualquier actividad, no solamente la deportiva, ¿no? Listo. Aquí nosotros estamos hablando de la parte pedagógica y deportiva. Pero ustedes cómo lo pueden comprender. Es aplicable a cualquier actividad humana. ¿Cómo lo pueden comprender en ese caso? ¿O cómo lo pueden ejemplificar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que únicamente no se debe planificar, no es necesario planificar para el deporte o la educación física, sino para cualquier otra cosa que vayamos a realizar, para cualquier trabajo, para hasta su día, o sea, sí, así no sea estrictamente una sesión de clase. Exacto. O sea, si nosotros lo ponemos en cualquier actividad humana, ustedes si se dan cuenta, creería que yo para todas las cosas o la mayoría de cosas, yo hago una planificación, una planeación. ¿Sí? Un ejemplo que les puedo brindar sencillo, voy a hacer mercado. Entonces, voy a hacer mercado, hago una planificación, ¿qué es lo que voy a comprar? ¿Sí? ¿Cuánto tengo estipulado para hacer el mercado? ¿Sí? ¿Cuánto voy a invertir en determinado producto? ¿Cuánto voy a invertir en otro determinado producto? ¿Cuánto me puedo demorar haciendo mercado? Entonces es una actividad de carácter humana en la cual vemos la planificación. Otro ejemplo también sencillo. Tengo una cita con una persona. Entonces, tengo una cita con una persona, planifico esa cita. ¿A qué horas me voy a encontrar con esa persona? ¿Cómo me voy a vestir para esa persona? ¿Qué voy a realizar durante la cita con esa persona? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la planificación está en todos los aspectos. El ejemplo que brindaba la compañera, nada más el hecho para hacer un trabajo. A ustedes les dejan un trabajo de una asignatura y ustedes lo que están haciendo inicialmente es planear cómo van a hacer ese trabajo. Entonces, el trabajo que se les dejó de bilingüismo, ¿listo? Voy a planear primeramente identificar cuál es el estudiante, el deportista. Ah, no, qué pena, con ustedes fue la actividad del artículo. ¿Qué van a planear? Primeramente, cuál va a ser la fuente en donde voy a buscar ese artículo, ¿sí? O las palabras claves que voy a utilizar para la búsqueda de ese artículo, ¿sí? Entonces ahí pues lo podemos ver aplicable a cada actividad humana. Entonces es el instrumento primero de las organizaciones. Cuando nosotros aquí hablamos de organizaciones, hago referencia a lo que son las entidades de carácter educativo. Entonces ustedes cómo lo pueden entender este ítem que les menciono. Vamos a ver si participan otros compañeros que estén escuchando los mismos. A ver, Ever, ¿cómo puedes comprender esto que les estoy mencionando acá? ¿O cuál es el entendimiento que le brindas? Ever, si se encuentra en clase. Gloria, ¿cómo puedes comprender esto que les estoy mencionando? El entendimiento que le brindas. Pues, profe, que todo se tiene que como organizar. ¿Listo? Bueno, recuerda que les hacía referencia que a las organizaciones eran las entidades de carácter educativo, ¿sí? O las instituciones. Entonces, él es el instrumento primero de, bueno, organizaciones, como les venía diciendo, de instituciones o determinado. ¿Cómo lo puedes comprender? No, no sé, profe. Pues, profe, que cualquier entidad, empresa, bueno, lo que sea, bueno, tú decías que era institución,
debe primero tener una planificación, ¿no? Me imagino que general, sobre, no sé, sobre las carreras que va a tener o sobre la educación que va a brindar. Exactamente, muy bien entendido, digamos, esa percepción. O sea, todas las instituciones, ¿sí? Hagamos referencia al contexto pedagógico, al contexto deportivo. Primeramente tienen que tener ya algo planeado, algo estipulado. Nada más cuando ustedes van a formar una empresa. Ustedes van a formar una empresa y ustedes lo que empiezan a hacer es planear cómo van a realizar esa empresa. ¿Sí? O sea, es un instrumento que ustedes tienen ya directamente establecido. Entonces, nada más lo que veíamos, bueno, traigo a correspondencia, a correlación lo que veíamos de paralimpismo, nada más lo que era el Comité Colombiano, Paralímpico Colombiano. ¿Cómo estaba regido el comité? Eso ya es parte de la planificación, que tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario general, ¿sí? Entonces, ahí ya lo veremos estipulado en cada una de las instituciones. El ejemplo que brindaba la compañera, ¿listo? ¿Cuáles son los programas que yo ya brindar? Nada más si ustedes ven aquí a la Universidad Inca, pues ellos ya planearon cuáles son los programas que brindan y cuáles son los que posiblemente abren o que ya abrieron, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ese aspecto. Entonces, otra importante acción de lo que es la planificación es la abordación de problemas de carácter específico. ¿Cómo lo pueden ver ustedes ahí reflejado? Abordar problemas de carácter específico. David, ¿cómo lo puedes ver reflejado? ¿O cómo haces el entendimiento de eso que les acabo de mostrar? David, si está en la sesión. Luis, ¿cómo lo podemos ver reflejado? ¿O cómo lo entendías? El, el de abordar los problemas específicos. Sí. Pues, profe, teniendo en cuenta una institución, pues manejará cierto contexto, ¿cierto? O sea, ya sea en el deporte, ya sea en el medio ambiente, etc., ¿no? Entonces, hay que abordar problemas específicos de esos campos. Entonces, los objetivos que se deben desarrollar son orientados a esa cosa que es específica en dicho campo. Nuestro campo, pues, abordar objetivos o problemas como el sedentarismo, como la bueno, más que todo el sedentarismo y otras problemáticas que tiene nuestra carrera, por así decirlo. Ok, perfecto, buen entendimiento. Ok, perfecto, buen entendimiento. ¿Sí? Ahí como lo estaba mencionando, pues creería que esto pues da claridad. O sea, cuando nosotros hacemos una planificación, o sea, la importancia de la misma es que listo, por lo general nosotros nos estamos planteando un objetivo de carácter general. ¿Sí? Un objetivo de carácter general podría ser, en este caso, bueno, el ejemplo que ponía el compañero, ¿sí? Una persona en situación que esté con sobrepeso. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de carácter general? Que llegue a su peso adecuado o normal, ¿sí? Pero en base en ello, nosotros nos vamos a encontrar durante el camino problemas específicos, como cuál podría ser un problema específico. Listo, esta persona necesito que baje a su peso adecuado, pero no sigue la dieta que yo le estipulé, o tiene una rodilla lesionada, entonces no puede hacer determinada actividad física. Ya con ese objetivo general y enfocándonos en los objetivos específicos, ya podemos darle solución a esos determinados problemas que se van presentando y que son de carácter específicos dentro de la planificación, ¿sí? Entonces, un problema específico podría ser también lo que mencionábamos. Nosotros hacemos la planificación, hacemos un plan A para realizar lo que es la coordinación visomanual, pero justo ese día un estudiante no llevó la pelota, entonces ¿cómo le vamos a poner a trabajar? O a los estudiantes se les olvidó cómo le voy a poner a trabajar lo que es la coordinación visomanual sin la utilización de ese elemento. ¿Listo? Entonces traduce los conocimientos en acción. ¿Qué pueden entender ustedes por ello? Ya lo mencionamos un poco.
Ya es pasar de la teoría a la práctica. Exactamente, lo que está mencionando la compañera. Ya pasar de esa parte teórica a lo que es la parte práctica, independiente de la asignatura que se esté viendo. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que se les estaba brindando anteriormente, la coordinación miso-manual. Hice la explicación, qué es la coordinación miso-manual y ya poner al estudiante a trabajar en esa parte. O lo que estamos empezando a hacer con ustedes. Nosotros ya hemos visto cierta teoría. ¿Mm? Nosotros ya estamos viendo lo que es la planificación, vimos lo relacionado con las leyes, ¿sí? Vimos lo relacionado con el currículo. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Ponerla ya en acción. Primera acción que van a realizar, ustedes van a hacer una planeación de una sesión. Van a finalizar también realizando lo que es un currículo específico para la asignatura. ¿Ok? Entonces, bueno, tengamos ahí en cuenta esos aspectos. También reduce la dispersión de esfuerzos, por lo tanto, el despilfarro de recursos. ¿Por qué razón? Porque ya que nosotros tenemos, en este caso, una planificación, tenemos un objetivo al cual nosotros nos vamos a enfocar o una meta. Aquí podemos volver al ejemplo de la niña que está haciendo el dibujo por dónde va a viajar. ¿Sí? Ella tiene una meta. ¿Sabe qué? Si vamos a viajar de lo que es, en este caso, Colombia a España, yo me planteo un camino. Entonces, al plantearme ese camino, no va a haber una dispersión de lo que es un esfuerzo inequívoco, ¿sí? Lo que les mencionaba anteriormente con el Parque Simón Bolívar. Entonces, me voy a ir en bicicleta. Si me voy por determinado camino, me puedo gastar 40 minutos. Si me voy por otro determinado camino, me puedo gastar 50 minutos. Entonces, hago la escogencia de qué sería lo mejor para mí en este caso, ¿sí? Entonces, ahí no hay una despilfarración o una dispersión de lo que son los esfuerzos. Me mantengo enfocado en determinada meta, ¿sí? Bueno, y aquí pues lo que ya veníamos mencionando anteriormente, genera conocimientos, conceptos e información referente a lo que es la experiencia. ¿Listo? Aquí tenemos lo que son los principios correspondientes a la planeación o a la planificación, ¿sí? Entonces tenemos el primero, constituye un instrumento escolar fundamental. ¿Ustedes cómo logran entender esto que les estoy mencionando acá? ¿Por qué constituye un instrumento escolar fundamental? Porque es algo primario, ¿no, profe? Que de ahí se desprenden todas las otras ramas. Aquí el compañero menciona que es algo primario. Muy bien, en este caso están todos lo cierto, es algo primario. Tengan en cuenta que lo que es la planificación en las entidades de carácter educativo se empezó a implementar aproximadamente a partir de los años 40. Desde ese momento, cada una de las instituciones tiene un formato de planificación específico, ¿sí? No sé si de pronto a ustedes les ha pasado, los que ya han estudiado o de pronto en pedagogía uno, no sé, se les dio un formato, los que ya han trabajado, qué pena, se les da un formato en la institución en la que ustedes van a interactuar, ¿sí? Yo soy profesor de fútbol, entro a una escuela, ahí tienen un formato en específico, ese es instrumento de carácter fundamental, ¿sí? Voy a otra escuela y tienen un formato que es diferente al de la escuela anterior, ¿sí? Ese es el mismo instrumento de carácter fundamental, pero que es totalmente diferente. De pronto este formato que yo les muestro acá puede ser diferente a un formato que ustedes ya hayan manejado anteriormente, ¿sí? Pero cada una de las instituciones tienen esos formatos. Si ustedes de pronto chequean en algún momento, no sé si tengan la posibilidad, ustedes pueden ver, digamos que aquí la Universidad Inca también tiene un formato en el cual nosotros tenemos que ir diligenciando cada una de las sesiones, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Eso, como les mencionaba, pues se empezó a partir de los años 40. Previo a eso, lo que era la planificación no se hacía de forma tan directa, tan enfocada, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que mejora la vida escolar? Porque de ahí como un proceso, profe. Menciona acá el compañero que hay un proceso. ¿Qué más pueden mencionar?
porque la mayoría de la clase es práctica y no es teórica. Entonces, porque digamos ya es algo que está organizado y digamos que está estipulado, o sea, es algo que ya previamente hubo como todo un proceso para llegar ahí. Entonces, digamos que no es algo que está como improvisado. Ok, confirmando lo que dicen los compañeros, si ustedes dieron cuenta, ambos mencionaron lo que es un proceso, ¿no? Y mencionaron el hecho de una organización. Exactamente. Cuando nosotros tenemos ya algo organizado, cuando sabemos hacia dónde vamos a ir, pues en este caso hay una mejora de lo que es, bueno, quitemos el contexto escolar y pongámoslo en la vida en general, ¿sí? Yo ya tengo estipulado hacia dónde voy a ir, yo ya tengo una meta en la que voy a enfocar. Entonces, ¿qué hago? Una planificación para llegar a esa meta y por ende va a mejorar lo que es mi vida, ¿sí? Ya que me va a facilitar el hecho de conseguir, o al menos me va a abrir las puertas de cómo voy a conseguir en esa meta, ¿sí? Lo que se ve en la vida escolar, el hecho de que ya todo esté estipulado, ya que esté organizado. Entonces, listo, los estudiantes de primero, con los estudiantes de primero, voy a ver lo que es la coordinación visomanual en este primer trimestre. Con los estudiantes de segundo, voy a ver lo que es la coordinación visopédica. Un ejemplo, ¿sí? Entonces allá hay una organización como tal y va a mejorar ese ente y que no todos vean como de forma sincrónica o que todos los cursos están viendo la misma dinámica como tal, ¿sí? Aquí menciono lo de otorga cierto grado de autonomía en entidad del centro escolar. Podría estar relacionado con lo que yo les mencionaba anteriormente. Cada una de las entidades escolares ya tiene estipulado lo que es una forma de planificación o cómo realizar unas sesiones. ¿Qué me podría brindar un ejemplo de ello? De pronto un ejemplo en las instituciones donde ustedes hicieron el bachillerato, la primaria, ¿cómo lo podían ustedes ver evidenciado? Un ejemplo, ¿quién me brinda un ejemplo? Nixon, ¿me podría brindar un ejemplo, porfa? Bueno, profe, pues básicamente un ejemplo, o sea, relacionándolo, de pronto el profesor hacía un énfasis en un deporte en el cual él era fuerte. Por decirlo, en la escuela, el docente del área encargada de la educación física era pues de atletismo. Entonces él todo lo conllevaba y lo relacionaba directamente al atletismo. O sea, creo que es como por ese lado, profe, no sé. Bueno, pues ahí no estaríamos evidenciando bien, digamos, ese grado de autonomía o identidad. Ah, bueno, sí se estaría evidenciando ese grado de autonomía e identidad, pero ahí estaríamos hablando del docente como tal. Bueno, aquí estamos hablando de lo que era el centro escolar, pero digamos que es una buena ejemplificación, ¿sí? O sea, se le da autonomía e identidad a lo que es, bueno, primero con el ejemplo del compañero, a lo que es el docente, pero ya hablando del centro escolar, o sea, ellos están en toda la libertad de mirar cómo hacen su planificación, lo mismo que pasa con los docentes, ¿sí? Entonces, un ejemplo que les podría brindar, aparte del ejemplo que les brindó el compañero, es como cuando ustedes ingresan a trabajar a una escuela de fútbol, que es lo que se me viene en este momento a la mente. Y el director de una vez le dice, listo, nosotros realizamos inicialmente lo que es, previo al calentamiento, podemos hacer lo que es una charla breve con los papás, ¿sí? Entonces ahí ya le está dando autonomía a ese centro escolar, o como mencionaba el compañero, mi docente se enfocaba a lo que era el atletismo, entonces ahí ya tiene una seria autonomía, pero logra lo que es la identidad. Nada más con el ejemplo que les brindo de la escuela. ¿Listo? Ah, esta escuela se caracteriza porque primeramente hacen una reunión, digamos los primeros 10 minutos de la sesión, es una reunión con los padres de familia para mirar en qué nivel va el hijo, sí, qué es lo que se va a trabajar, una explicación, entonces para que lo tengan en cuenta.
¿Listo? Concentra la atención y acción en el logro de los objetivos planteados, que era prácticamente lo que veníamos mencionando anteriormente. O sea, hay un enfoque hacia alcanzar el logro y el objetivo que se ha planteado desde un inicio. ¿Sí? Creo que en esa no habría pierde. ¿Mm? Bueno, reduce la incertidumbre en lo que es el funcionamiento escolar. Ahí pues ustedes tienen conocimiento que en cada una de las instituciones hay un comité curricular, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos en ese comité curricular, ellos son los encargados de evidenciarnos, reestructurar cómo está ese funcionamiento escolar, ¿sí? Nada más lo que mencionábamos anteriormente con la realización del currículo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la universidad, yo les mostraba ahí el programa, ¿sí? Hay un comité curricular que está mirando cómo está el funcionamiento de ese currículo correspondiente a lo que es el programa. Y ya se empieza a mirar ya aspectos ya de carácter mucho más específico. Un ejemplo que les puedo brindar son las sesiones que nosotros les dictamos a ustedes, ¿sí? Si ustedes pueden en algún momento observar, o bueno, o de pronto los que ya han trabajado, ¿sí? Siempre va a haber alguien que está coordinando esa sesión, mirando que la sesión sí se esté realizando, identificando si está siguiendo lo que es, bueno, al menos el plan de estudio, la planificación, si está dividido en las tres partes, la principal, la inicial, la central y la final. ¿Ok? Entonces, bueno, prevé posibles errores y dificultades en el funcionamiento, que era ya lo que habíamos hablado anteriormente en estos aspectos, ¿sí? Permite anticipar los problemas y demás, pero aquí ya hacemos énfasis en lo que son los errores. ¿Cómo podría yo estar cometiendo un error al desarrollar determinada sesión de clase? ¿O cuál podría ser la dificultad? Una dificultad la que podríamos como ejemplo, el hecho de que llueva o que el espacio que voy a utilizar no esté apropiado para ello, ¿sí? O de pronto, una dificultad podría ser, listo, mi fuerte no es la voz, mi voz es débil, ¿sí? Pero voy a mirar cómo logro solventar esa dificultad, ¿ok? Y aquí, como se mencionaba, que era también el ejemplo que brindábamos con la administración de empresas, distribuye y delega funciones de carácter técnicas, ¿sí? Que eso lo podemos ver también estipulado mucho en lo que es en el ámbito deportivo. Nada más, como ustedes pueden ver estipulado esto en el ámbito deportivo, referente a la planificación, distribuye y delega funciones técnicas. ¿Cómo me pueden brindar un ejemplo allí? Profe, de pronto la organización de los intercursos o intercolegiados. Está el director encargado y ahí el profesor de educación física de primer nivel y ya los muchachos que erogan en los equipos y como ese mini torneo que se lleva a cabo, ¿no? La Ok, distribución. perfecto. Esa es una buena ejemplificación, ¿no? La organización de los intercursos e intercolegiados, ¿sí? Ahí ya lo mencionaba, ahí está ya distribuyendo, delegando funciones nada más a los estudiantes. Listo, estos estudiantes van a hacer el papel de árbitros, ustedes van a hacer el papel de planilleros, ¿sí? Ustedes van a organizar cómo va a ser el sistema para que los equipos se enfrenten, entre otras acciones. ¿Sí? Más enfocado en el ámbito deportivo, les puedo brindar un ejemplo sencillo. Ustedes nada más, cuando van a una institución que tenga renombre, listo, este es el preparador físico, este es el preparador técnico, este es el director técnico. Entonces ustedes ya ven ahí todos, cada uno con su función y cada planificación estaría enfocada en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la planeación y la planificación, nosotros tenemos que hay ciertos componentes los cuales vamos a tener en cuenta, que también los alcanzamos a ver un poco dentro de lo que es el currículo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos componentes pueden ser variados. Eso dependiendo de lo que mencionábamos aquí anteriormente, que era la autonomía y la identidad del centro escolar, ¿sí? O sea, en algunos aspectos podemos tener, bueno, aquí les menciono los que serían más a nivel general, que son los fundamentos, los objetivos, contenidos, materiales, metodología, evaluación y la bibliografía, ¿sí? Pero, como les estaba mencionando, dependiendo de la institución en la que ustedes se encuentren, esto puede variar. ¿Mm? Entonces, pues aquí, bueno, les muestro aquí el ejemplo de esta imagen
cuando ella está haciendo aquí la planificación, ¿sí? Puede que esté dando estos mismos componentes, pero la organización en la que ella los pone puede ser diferente en la que ustedes realizan. O un ejemplo sencillo, cuando ustedes hacen los mapas mentales. Ustedes realizan los mapas mentales, ¿sí? Si ustedes denotan, digamos, los mapas mentales que yo revisé, cada uno tenía una organización netamente diferente, pero estaban cumpliendo básicamente con los mismos componentes, poniendo la misma información de carácter similar, ¿sí? Nada más en la línea del tiempo, ustedes colocaban, listo, tengo un orden lógico para hacer la línea del tiempo, empezando desde la antigua y ya finalizando en nuestros tiempos y demás, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de fundamentación, ¿ustedes qué logran entender por fundamentación? Si quieren pueden leer lo que está en la diapositiva y lo que ustedes logran entender por ello. Cuando hablamos de fundamentación, ¿ustedes qué entienden por ello? Si quieren, transmítanlo a su vida diaria, ¿sí? No importa que esté en el contexto educativo. Son como los temas bases, ¿no, profe? Que de ahí parten todas las demás como capacidades y grupos. Ok, aquí habla de algo base, ¿no? De algo que nosotros tenemos o entendemos como base. O sea, ahí como lo está mencionando, fundamento, podríamos hablar de una base estática e inestable, ¿no es cierto? ¿Qué más pueden entender por fundamentación? Profe, digamos, ahí dice sobre su nivel de profundidad, entonces yo supongo que dependiendo como esos objetivos o esos contenidos, se delimita qué tan, sí, el nivel de profundidad, qué tan explícitas deben ser las actividades y demás. Ok, perfecto. Veamos ahí lo que está mencionando el compañero y lo que menciona la compañera. Primeramente lo que menciona el compañero, o sea, esas bases que yo tengo, esa selección que yo realizo para alcanzar determinado objetivo, ¿sí? Y aquí lo que hablaba la compañera, dice, listo, yo tengo estas temáticas, o bueno, si nosotros lo pasamos a la vida diaria, un ejemplo que yo les puedo implementar, ¿listo? Entonces, un ejemplo que yo les puedo implementar a ustedes. Yo tengo una fundamentación. ¿Qué puede ser esa fundamentación? ¿A qué me voy a dedicar o qué profesión voy a tener? ¿Sí? Pero lo que mencionaba la compañera, dentro de esa profesión, o sea, los caminos que voy a seguir, ¿en cuál de ellos voy a hacer una mayor profundización o una menor profundización? Entonces, yo tengo la fundamentación, voy a ser entrenador o voy a estudiar lo que es cultura física. Me estoy preparando para ser un cultor físico. ¿Sí? Pero voy a darle una mayor profundización a lo que es el entrenamiento deportivo porque me quiero enfocar sobre esa rama, más no le voy a dar una profundización a la pedagogía o viceversa. Me voy a profundizar por el lado de la pedagogía porque me voy a enfocar en ese lado, ¿sí? Entonces ahí como lo estaban mencionando los compañeros, ¿sí? Como lo menciona, ese es el fundamento que tenemos para el desarrollo de determinada planificación como tal, los temas que yo voy a abarcar, el contenido que yo voy a implementar para alcanzar determinado tema. Sí, aquí les ponían en el ejemplo, bueno, una imagen, digamos, que la fundamentación puede ser la coordinación. ¿Sí? Y ahí tengo la selección, esa puede ser la fundamentación, una base como tal. ¿Sí? Y ya enfocada al objetivo, pues ya lo voy desglosando. Entonces, tengo la coordinación, listo. ¿Cuál va a ser el objetivo? No, yo quiero que, no sé, mi hijo, yo quiero que mi hijo sea bueno en tenis. Entonces, ¿qué empiezo a trabajar? La coordinación visomanual. ¿Sí? Entonces, ¿qué empiezo a trabajar también? Lo que es la coordinación pédica. Nada más para hacer el desplazamiento lateral y otros aspectos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Está desconectado aquí. Ah, no, está conectado.
Bueno, aquí volvemos a tratar lo que eran los objetivos, ¿sí? Recuerdan que nosotros vimos en el currículo lo relacionado con los objetivos, vimos que tenía que ser en un verbo de carácter ¿qué? Infinitivo, profe. Exactamente, un verbo de carácter infinitivo, ¿sí? Entonces aquí, bueno, tenemos estos tres ítems que les menciono, ¿sí? Importante resaltar este, cuando nosotros realizamos un objetivo o planteamos un objetivo, nosotros nos enfocamos a lo que son aspiraciones puntuales y concretas, en este caso el diario vivir del docente y también enfocado hacia el estudiante, ¿sí? ¿Cómo entienden el hecho de ustedes que son aspiraciones puntuales y concretas? Juan Pablo, ¿cómo entiendes eso que te acabo de mencionar? Aspiraciones puntuales y concretas del diario vivir. Juan Pablo, ¿sí está? Sí, profe. Aspiraciones puntuales concretas del diario vivir del docente. Pueden ser como objetivos a corto plazo que tiene el profesor. Listo, aquí menciona los objetivos a corto plazo, ¿sí? Pero entonces, bueno, aquí hablamos de lo que es las aspiraciones de carácter puntual, ¿sí? Entonces, específicamente, ¿yo qué voy a desarrollar? Específicamente, ¿yo qué voy a desarrollar? Bueno, lo podemos poner como ejemplo lo que es la vida diaria o en el carácter o en el contexto pedagógico, ¿sí? Aquí mencionaba algo importante, a corto plazo. Podríamos mencionar los objetivos de carácter específico. Eso puede ser lo que yo deseo alcanzar a corto plazo. Un objetivo de carácter específico, ¿cuál puede ser? Yo menciono un objetivo general, la coordinación, desarrollar la coordinación en el estudiante de 5 a 6 años. Un objetivo específico, voy a desarrollar la coordinación bimanual, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, de forma puntual y concreta, coordinación visomanual, ahí ya estoy siendo puntual y concreto. ¿Listo? Explícanos, van a conocer de forma explícita las acciones que se proponen, los logros y metas a alcanzar. ¿Cómo podrían ustedes entender esto que les menciono acá? Cuando nosotros lo correlacionamos con la planificación, el objetivo, acá explican, van a conocer de forma explícita las acciones que se proponen. Luz y Jaime. No me digan que ya se me quedaron dormidos. Adrián, ¿cómo podemos entender eso? ¿O cómo lo asimilas tú? Cuando hablamos de forma explícita las acciones que se proponen, ¿Qué es lo que se quiere lograr? Por ejemplo, si se quiere mejorar la coordinación visomanual, entonces tiene que estar como específico en el objetivo que es lo que se quiere lograr. ok, aquí habla la compañera de qué es lo que se quiere lograr de forma específica, ¿sí? Pero entonces, para complementar lo que ella menciona, aquí Que digamos sea hablamos claro, de... ¿no? Listo, uno que sea claro también, y pero mencionan acá, acciones que se proponen. ¿Cuáles son las acciones que yo voy a desarrollar para alcanzar ese objetivo? ¿Sí? O sea, el ejemplo que les brindaba de la coordinación manual. Una de esas acciones tiene que ser de carácter específica, claro. ¿Cuál va a ser? Lanzar la pelota hacia arriba y volverla a agarrar con la mano hábil. ¿Listo? Bueno, aquí cuando nosotros hablamos que el objetivo de una clase nos indica de forma concreta el problema que se le quiere, ¿qué pasó ahí? De forma concreta el problema que se le quiere plantear al estudiante,
Cuando nosotros hacemos referente a lo que es el problema, no estamos hablando de una problemática en específico, sino de eso que queremos que el estudiante desarrolle, ¿sí? Queremos que el estudiante aprenda. El ejemplo, pues, de la coordinación visomanual, esa sería la problemática. Entonces, con el objetivo, de forma concreta, vamos a hacer ese desarrollo de esa coordinación visomanual. Aquí tenemos los aspectos a tener en cuenta. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vamos a plantear un objetivo dentro de una planificación, tenemos que tener estos 4 aspectos en cuenta. Entonces, ¿quién me colabora leyéndolos, porfa? Expresar con claridad los aprendizajes que se pretenden alcanzar, dar cuenta de él o los temas que se van a estudiar y de las competencias que debe desarrollar el alumno, utilizar verbos en infinitivo en su elaboración que designen las acciones esperadas y diferenciar los objetivos orientados hacia el alumno de los objetivos que el docente plantea para su clase. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, digamos que este tercer aspecto a tener en cuenta, ya lo habíamos mencionado, que era los verbos en infinitivo, ¿sí? Esto lo estábamos mencionando con anterioridad, que era el hecho de expresar con claridad los aprendizajes que deseamos alcanzar como tal, que ahí hacíamos referencia a la problemática, en este caso, ¿sí? La temática que íbamos a estudiar, que tiene que estar, o bueno, tiene que tener, dar en cuenta o estar relacionado netamente con esa temática o esa competencia, esa meta a la cual nosotros queremos alcanzar en el estudiante. Y por último, este aspecto que les estaba hablando anteriormente, diferenciar los objetivos orientados hacia lo que es el alumno y los objetivos del docente. ¿Sí? ¿Ustedes cómo podrían entender los objetivos hacia el alumno y cómo podrían entender los objetivos que el docente plantea para su clase? ¿Qué entienden por ello? Mm, Pues yo creo que los objetivos del alumno pues ya son los que se plantean temática y a la problemática que se quiere solucionar, que ya son los de forma puntual que hemos venido hablando. Y los del docente, yo creería que serían como lo que uno se plantea, digamos, no, en esta clase quiero que la clase sea activa o que los estudiantes, sí, que los estudiantes participen, quiero que sea teórica práctica, quiero que sea, bueno, no sé, eso se me ocurre. Ok, perfecto. El ejemplo que estás brindando está bien. Sí, digamos aquí les pongo esta diapositiva. Ella misma lo mencionaba, lo estaba mencionando la compañera. Sí, digamos, el objetivo que se plantea hacia el alumno es lo que se quiere que el estudiante sea capaz de realizar. Entonces, vuelvo con el mismo ejemplo de la coordinación. Sí, reconocer la coordinación o la importancia de la coordinación en el deporte. Ese podría ser un objetivo que el estudiante va a ser capaz de realizar o identificar. ¿Por qué es importante para mí como estudiante la coordinación si practico determinado deporte? ¿Sí? O acá, clasificar lo que son las capacidades físicas condicionales. Ese podría ser otro objetivo como tal en una temática de carácter diferente a lo que es la coordinación. ¿Sí? Digamos, si yo les pongo, ¿cómo me podrían brindar un objetivo enfocado hacia ustedes en este momento relacionado con la carrera o con la asignatura en este caso? Un ejemplo. Digamos de acá de la clase. Sí. Pues Sí, lograr puede ser entender. como implementar los conocimientos adquiridos a través de las herramientas con el fin de llevarlo a cabo en la práctica, no sé, algo así. Ok, digamos que el ejemplo que está dando Erika está bien, ¿sí? Pero entonces podríamos reducirlo un poco, o sea, implementar los conocimientos adquiridos a través de la planificación a desarrollar, ¿sí? Ahí estaría ya un objetivo enfocado hacia ustedes, que ustedes logren implementar esos conocimientos adquiridos a través de ¿qué?
de la realización de esta planificación que ustedes van a enfocarse. ¿Listo? Y ya como les mencionaba, pues los objetivos de la clase, que era también lo que estaba mencionando la compañera, ¿sí? ¿Cómo voy a desarrollar netamente la clase o qué puedo yo hacer como docente para que esa clase sea de forma activa, ¿sí? Y ahí podríamos también estar involucrando lo que es el objetivo de carácter general. ¿Mm? Entonces, un objetivo de carácter general, el desarrollo de la coordinación, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo netamente de la clase, promover el desarrollo coordinativo en el estudiante. Un objetivo de la clase de carácter general, ¿sí? Ya el objetivo enfocado hacia el estudiante, ¿cuál es? Que él reconozca la importancia de la coordinación en el deporte, ¿sí? Aquí les pongo el otro ejemplo, también similar al anterior, identificar la fuerza como una capacidad física condicional y su diferenciación con las otras capacidades. Ese es el objetivo de la clase como tal, ¿sí? Y el objetivo del estudiante es que él logre clasificar las capacidades físicas condicionales, ¿ok? Entonces, para que tengamos esos aspectos en cuenta. ¿Listo? Bueno, de aquí vendríamos a hablar un poco lo que es correspondiente a los contenidos, ¿sí? Ya lo correspondiente a los contenidos. Entonces, para que vayan teniendo ahí en cuenta, pues, ¿quién me colabora leyendo estos ítems que les menciono acá? Que eso lo veíamos también relacionado con lo que era el currículo y un poco el plan de estudio. Esto ya sería más enfocado hacia un poco el plan de estudio, ¿sí? Que estaría relacionado con la planificación. Estaría también enfocado a la planificación que les estoy mostrando, en este caso, cómo desarrollar el contenido, pero no tan directamente, porque ya hablamos de algo un poco más global. ¿Ok? ¿Quién me colabora leyendo los ítems que tengo acá, porfa? El conjunto de saberes y de conocimientos que se consideran necesarios para la formación del estudiante. Ok, perfecto. Digamos en este primero. ¿Sí? Conjunto de saberes y conocimientos que se consideran necesarios para la formación del estudiante. Aquí yo les pongo un ejemplo. Este es el DEA de la asignatura. ¿Sí? Entonces, previo a que ustedes van a realizar una planificación, ustedes tienen que mirar los contenidos enfocados hacia quién. Aquí mismo lo dice. Lo acabo de leer la compañera. De los estudiantes. Hacia la formación de los estudiantes, exactamente. O sea, cuando se desarrolló lo que era este EA, se enfocó hacia ustedes prácticamente, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta que se seleccionan con base en la formación y función formativa de la asignatura. Por ende, los contenidos de Pedagogía de la Cultura Física 2 no pueden ser los mismos contenidos de Paralimpismo, ¿no? Ya que la función formativa de cada una de las asignaturas es totalmente diferente. Los contenidos de educación física para lo que es el grado preescolar no pueden ser los mismos contenidos para el grado quinto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podríamos volver a resaltar un poco lo que mencionábamos en el primer ítem, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Que para la selección se debe tener en cuenta la importancia de los contenidos, que era también lo que hablábamos anteriormente en ese aspecto de profundización, ¿sí? Su prioridad en el aprendizaje de estudiante y su peso. Cuando hablábamos del peso era lo mismo que mencionábamos anteriormente. ¿Qué peso puede tener esto en el estudiante como tal? ¿Sí? O sea, un ejemplo, ¿cómo me lo podrían brindar acá en este caso? Si lo correlacionamos aquí con la asignatura. ¿Cómo así, profe? En este ítem que les mencionábamos, que les menciono. ¿Sí? O sea, la selección del contenido se tiene en cuenta por la importancia, la prioridad que dan el estudiante y el peso como tal. No vayan a creer que el peso del estudiante, ¿no? Sino el peso del contenido.
pues digamos, de los contenidos o temas más importantes, como que le ayuden a su formación. Exacto, ahí podríamos hablar primeramente de la importancia del tema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de peso, también podríamos mencionar lo que estaba hablando anteriormente, la profundización que vamos a realizar, ¿sí? Digamos, nosotros inicialmente vimos lo que era la historia de la educación física, ¿sí? ¿Listo? Ese es un tema al cual lo vemos más que todo por conocimiento, más no hacemos una profundización. Ya estamos empezando a ver todo lo relacionado con el currículo, la planificación, sí, los lineamientos curriculares, que son los que van a tener una relevancia en su mundo profesional, a los cuales nosotros ya les estamos enfocando una mayor profundización, les estamos dando un mayor peso, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta también esos aspectos, ¿ok? Bueno, aquí habla de la distribución, menciona que es de forma secuenciada, pero ahí ya lo podemos, como lo vimos anteriormente, puede ser en red, dependiendo del formato que nosotros utilicemos para los mismos, ¿sí? Y importante esto, que se pueden organizar por lo que son las temáticas, los ejes temáticos, los módulos, entre otros aspectos. Si nosotros, bueno, si tengo la posibilidad de mostrarles, aquí les mostraba lo que es el DAE de la asignatura, ¿sí? Ustedes ya también tienen conocimiento. Nosotros veíamos, digamos que aquí lo tenemos organizado por lo que es sesión y el eje temático que vamos a trabajar por determinada sesión, ¿sí? Esta semana que estuve intercambiando planes de estudio con la Universidad Mexicana, vengan y de pronto les muestro aquí uno para que ustedes vean, digamos, la diferenciación. Ah, bueno, aquí está. La diferencia con los planes de estudio que nosotros presentamos. ¿Listo? Digamos acá, deporte adaptado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros, como les estábamos mencionando, tenemos un eje temático y prácticamente nos estamos enfocando, o el plan que nosotros realizamos, o la planificación, la hacemos por sesiones. ¿Sí? Digamos, si yo les comparto cómo hacen ellos la organización, ellos lo manejan es por unidades temáticas, ¿sí? Ellos no van enfocados a las sesiones. Entonces tienen una unidad, uno que sería la historia del deporte adaptado, ¿sí? Nosotros tenemos enfocado que en la primera sesión, en la segunda sesión se ve lo que es la historia, ¿sí? Y podríamos tardar, y esa sesión es enfocada para ese aspecto. Ellos tienen unidad, ellos no tienen sesión, entonces en la unidad podrían tardar una, dos y hasta tres sesiones. Entonces para que lo vayan viendo, digamos, como esa diferenciación entre lo que es o los diferentes tipos de planificación. ¿Listo, muchachos? Bueno, aquí les hablo de unos aspectos ya más de carácter para que tengan en cuenta, primeramente los materiales. Aquí les pongo como ejemplificación los materiales que nosotros por lo general utilizamos en las sesiones de carácter deportiva, lo que son los conos, lo que son también los aros, entre otros aspectos, ¿sí? Pero bueno, cuando nosotros hablamos de materiales también, pues si hablamos de lo que es una sesión de carácter teórica, podemos mirar como materiales referente nada más a lo que se está utilizando, qué tipo de presentación voy a utilizar, si voy a utilizar PowerPoint, si voy a utilizar un video, ¿sí? Los materiales también pueden ser, voy a utilizar lo que es una lectura para que ustedes lean y después debatamos, entre otros aspectos. Ya la metodología, que como les dije, pues vamos a hacer un énfasis en ella más adelante para que ustedes tengan un conocimiento de carácter mucho más profundo, ¿sí? Aquí les doy, así a grandes rasgos, algunos métodos que se tienen en cuenta, al igual que con la evaluación. ¿Listo? Entonces, muchachos, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta por el momento de lo relacionado con lo visto en clase. Profe, yo tengo una. Dale, Kevin. Es que no sé si se confundió la diferencia entre planificación y currículo. Cuando hablamos de lo que es, aquí hacemos planificación en un contexto de carácter global. Ya cuando nosotros hablamos de lo que es
currículo como tal, o sea, ustedes mencionan, les daba el ejemplo de la universidad, ¿no? El currículo es algo que nosotros ya tenemos de carácter establecido, ¿sí? O sea, podríamos hacerlo similar porque nos enfoca hacia un objetivo y hacia una meta, pero dentro del currículo nosotros no planteamos lo que son como tal la metodología que nosotros vamos a utilizar de carácter específico. Aquí ya hablábamos de la planificación enfocada hacia una sesión como tal de carácter específico. Nosotros no planteamos lo que son los logros que vamos a identificar, ¿sí? O sea, el currículo sería algo mucho más global que la planificación. Recuerdan que en la última diapositiva que les colocaba de currículo, yo les ponía ahí a correlación lo que eran las segregaciones del currículo, en donde estaba el plan de estudio, el plan de la asignatura, ¿sí? ¿O no recuerdan ese aspecto? No, profe. Sí, señor, profe. O sea, para que lo tengan ahí, allí en presente y mucho más en cuenta. Digamos, cuando nosotros hablábamos ya del currículo, nosotros no hacíamos un énfasis específico en lo que era la evaluación. Ustedes ven los currículos, el currículo nada más de lo que es la universidad, lo que es la carrera, y ustedes pueden ver ahí, identificar lo que era, bueno, hablábamos de la misión, la visión, sí, los planes de estudios, pero ustedes nunca iban a ver lo que era la evaluación, tampoco verían lo que es correspondiente a los materiales, ¿sí? Si ustedes ingresan al currículo de la carrera profesional, ustedes no van a ver ahí, listo, se van a utilizar tales materiales para el desarrollo de la clase de morfología general, un ejemplo, ¿sí? Entonces ahí para que tengamos en cuenta esos aspectos. Y ya hacemos énfasis en la planificación, más enfocándonos a lo que es una sesión, en donde ahí ya hablábamos nada más lo que les mencionábamos, esas fases que vamos a implementar, esa secuencia que se tienen, las actividades que vamos a hacer de carácter específicas, las mismas herramientas didácticas, la duración. Ahora sí, Kevin, Paula, ¿qué vas a preguntar? Profe, yo tengo una pregunta, es de ¿cuál es la diferencia entre los objetivos y los logros? Bueno, los objetivos en este caso, bueno, tenemos un objetivo de carácter general, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar podemos hablar durante lo que es la sesión? Y tenemos un objetivo de carácter, bueno, por lo general tres objetivos de carácter específico. Esos objetivos de carácter específico netamente es lo que vamos a trabajar dentro de la sesión, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente les doy el ejemplo, el objetivo general, como les mencionaba, la coordinación. ¿Cuál es el objetivo específico? Los objetivos específicos, listo, desarrollar la coordinación visomanual en el estudiante, ¿sí? O realizar un acercamiento a la coordinación visomanual en el estudiante. El logro que es lo que se quiere alcanzar con ese objetivo, ¿sí? Entonces, tengo desarrollar la coordinación visomanual en el estudiante. El logro haría parte ya relacionado con lo que es la evaluación. Entonces tengo el logro, listo, logro. El estudiante desarrolla la coordinación visomanual por medio de la actividad requerida, ¿sí? O sea, sería similar al objetivo, pero ahí ya estoy haciendo ese proceso de evaluación. Entonces, el logro es prácticamente lo que yo le voy a evaluar al estudiante. ¿Sí me logro comprender? Sí, señor. O sea, el objetivo es lo que yo quiero alcanzar, lo que yo deseo alcanzar, y el logro es cómo lo voy a alcanzar, cómo voy a evaluar ese alcance. ¿Sí? De pronto, cuando ustedes estuvieron en el bachillerato o en la primaria, listo, ¿logró o no logró este objetivo como tal? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda?
Profe, ahí en el formato que usted ahorita presentaba de la planificación, en lo de las fases, ¿a qué hace referencia a eso? Bueno, eso lo mencionamos al principio, que cuáles eran las tres fases que se tienen por lo general. La división que usted le da a la clase. ¿Cuáles mencionamos que eran las tres fases? Ahora las tres La fases de inicial, la la sesión. central y la final. Exacto, inicial, Ok. central y final, ¿sí? Para la división que se le da a la clase. Bueno, muchachos, ya se nos acabó el tiempo, entonces tengamos como referencia lo siguiente. En este momento pues ya no alcanzo a indicarles a ustedes quienes empiezan realizando la sesión. El día martes les doy una indicación, ¿sí? Creo que lo haré antes de hacer la explicación de la temática para empezar con ese procedimiento, ¿ok? Y ya pues nos veríamos hasta el martes. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, profe, Listo, muchas que esté gracias. muy bien. Sí, profe, gracias. Que me les vaya muy bien a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, Uy, igualmente. Listo, profe, gracias. Solamente. Gracias, profe.